¿cómo están? Hola Sara, ¿cómo estás? Más presentable que a la mañana. Bueno, buenísimo, acá estamos. Bueno, llegó el día. Llegó el día, buenísimo. ¿Cómo están por allá, Sara? Y complicada está la situación. Complicados. Sí, muy complicado, muy. Así que nada, realmente es interminable esta situación. Así que estamos con todas las complejidades que ahora vamos a hablar todos, entre todos, pero muy complicada la situación. Hoy dijo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay 5.000 y pico de pibes que quedaron fuera de la escuela, fuera literalmente, se cayeron del sistema, hablando de chicos de primaria, amén de que el 50% de secundario ha dejado. Entonces, la idea es, sí, claro, muy compleja la situación, muy compleja. Así que bueno, nada, veremos. Mientras tanto seguimos tapeando el temporal todos nosotros, ¿no? Sí, por ahí, por estos encuentros van a tener que ver con eso, con más allá de la situación, poder seguir pensando recursos, estrategias para no decaer y poder llegar a las escuelas de la mejor manera. Totalmente. Pero bueno, esa es un poco la idea. Bien. Ahí vemos que se están sumando. Sí, todavía no son las 7, así que les damos un ratito. Dale. Ustedes lo van a grabar, ¿verdad? Sí, lo vamos a grabar. Lo vamos a grabar, sí. Perfecto. Así que bueno, acá... Bueno, ¿y por ahí cómo andan? Bien, acá estamos bastante tranquilos, de a poquito se van abriendo actividades con protocolos, pero vamos, ahí estamos esperanzados de que de a poquito la situación va estando más calma, digamos, ¿no? Ese miedo y ese temor que teníamos todos al principio, cuidándonos un montón y trabajando sobre esto, sobre el cuidado sobre todo, y avanzando. Pero esa es la situación acá. Creo que hubo 14 casos hoy, o sea, veníamos como de 20 y pico y estamos en pocos casos por día. Eso bajó. ¿En qué fase está Bahía? Y ahora estamos en 4. Bajamos, o en 3, 4. Bueno. Porque subimos, bajamos, así que el martes ya vuelven los gimnasios. Bien. Que un reclamo y un pedido y una necesidad. Después se están haciendo actividades al aire libre, recuperando un poco esto. Claro. Así que bueno, estamos... Bueno, pero bien, están en 4, están muy bien, claro. Sí, hay mucha conciencia también, yo veo de la gente, todo el mundo anda con su barbijo, nos estamos cuidando muchísimo y esto está ayuda, bueno que ayuda. Los chicos también, la verdad que los chicos se han portado de una manera increíble y lo han aceptado y se han puesto en situación, esto se notó. ¿Y tienen fecha de posible regreso a clases? No, eso no. Bueno, pero en tanto y en cuanto no crezca la curva y se mantengan en 4 y pasen a 5, van a poder. No, estimamos que vamos bien, o sea, esa es la esperanza que tenemos. Creo que vamos a mantenernos en esta fase por ahora. Hay muchos lugares de la zona que ya están en fase 5, pero nosotros todavía estamos en fase 4. Está bien, y sí, hay que seguir cuidándose, realmente es muy complicado. Y todo lo que es consultorio con protocolo, desde todos los colegios se ya habilitaron las prestaciones, pero con protocolos. Claro, sí, el protocolo debe ser algo que nos va a acompañar el resto de varios meses para adelante, ¿no? Y como te digo, se está instalando y bien porque la gente lo toma, lo respeta, y eso es lo que tiene que pasar para que podamos salir adelante. Totalmente. Sí, la verdad que es una realidad que se impuso compleja y puso a prueba muchas cosas, ¿no? Ahora lo podemos charlar un ratito, pero puso a prueba
muchas cosas, no solamente el sistema sanitario, hubo mucho más que entró mucho más amplio. Sí. Varios sistemas se han visto interpelados realmente con todo esto. Sí. ¿Ya estamos en la hora? Exacto, las 19 horas. Exacto, entonces yo propongo que arranquemos, ¿sí? Como para los que ya están, puedan empezar a escucharte. Y bueno, primero voy a presentarte, Sara. Sara Arasi es psicóloga, es psicopedagoga, es directora de SINAF, que es un servicio de apoyo a la integración escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es la presidenta de la Cámara de Servicios de Apoyo a la Integración. Nosotras, equipo SIAC, como servicio de apoyo, desde nuestro comienzo en la actividad, los equipos que conformaron la Cámara o que se iniciaron en la Cámara fueron un referente para nosotras en nuestro quehacer y como guía, y esto a nosotras nos impulsó a tomar herramientas y diferentes herramientas y guiarnos un poco en los comienzos en nuestra tarea, ¿no? Así que primero agradecerte, Sara, a vos y a esos primeros equipos que fueron parte de nuestros inicios y que nos acompañaron, y actualmente al resto de los equipos y a la Cámara de Servicios de Apoyo a la Integración Escolar de Argentina, mucho más que agradecimiento, porque durante este tiempo de pandemia hemos estado muy conectados y hemos estado ofreciéndonos entre todos recursos y maneras de poder seguir acompañando a nuestros niños. Así que por eso queríamos invitarte, Sara, para que estés en una charla con nosotras y que podamos contarles a familias, a profesionales, a escuelas, a docentes, ¿qué es esto del servicio de apoyo a la integración escolar? ¿Cuál es nuestro alcance, ¿no? Primero, por ahí, contar un poquito de qué se trata un servicio de apoyo a la integración escolar, un poco el recorrido, y luego entraremos en el tema de qué nos pasó este tiempo o cómo nos acomodamos este tiempo para seguir acompañando a nuestros niños en las escuelas. Así que, Sara, bienvenida, y contémosle a las chicas, a la gente, nuestra tarea. Bueno, muchas gracias, Mira, muchas gracias, SIAC, por la convocatoria. Es un placer siempre compartir la tarea. Como vos bien decías, nos unió la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Integración Escolar, la CASAIE, que se formó hace 7 años y medio, y éramos apenitas 6 centros que pudimos conformar una comisión directiva en aquel momento. Hoy somos 50 centros de todo el país con alcance federal, y representamos alrededor de 8.000 alumnos con discapacidad en procesos de integración escolar. Con lo cual, esto que vos planteabas de cómo nos nutrimos mutuamente, cómo nos acompañamos, creo que en este periodo tan complejo que nos tocó atravesar, fue fundamental poder estar juntos, pensar juntos, recibir juntos las buenas y las malas noticias. Así que realmente la idea de la Cámara es esa, y bueno, eso es lo que nos ha permitido compartir la tarea en algunas oportunidades. Esta es una de ellas, que vuelvo a agradecer. Bueno, ¿qué es esto de la integración escolar? Voy a hacer así como una breve introducción, contarles que en nuestro país hubo muchos precursores, desde los años 60, bastantes precursores, bastantes intentos, pero siempre con el eje del paradigma médico, o sea que se unía a la persona con discapacidad según patologías. Ya hacia fines de los 80 y un poquito entrado a los 90, se empiezan a cuestionar esto de los agrupamientos en escuelas específicas y demás, y se empieza a pensar desde otros lugares, siempre igual desde un paradigma médico, o sea, uniendo a las personas según su patología.
Hay un hito que a nosotros, específicamente en nuestro país, nos ha dado un marco legal, y es la ley 24.901, que se sancionó en 1997, que es la ley de prestaciones básicas a favor de las personas con discapacidad. Esto hace que se normativice y que toda persona con discapacidad puede acceder a las prestaciones contempladas en la ley, entre las cuales se encuentra la integración escolar. Con lo cual, todos estos precursores que hubo, de alguna manera, ayudaron a la sanción de la ley y a reglarla y legalizarla. Siguiendo con la cosa, digamos, desde el punto de vista histórico, y sin aburrir, por favor, a la audiencia, porque si no va a ser un fracaso esto, en el 2006 se sanciona la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto a nivel mundial, y nuestro país en el 2008, fíjense que pasaron 11 años desde la ley, nuestro país en el 2008 adhiere a la Convención, tanto a la Convención como a su protocolo facultativo, y en nuestro país la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad tiene jerarquía constitucional, con lo cual está por encima de la ley. Claro. Vamos hablando, y es más, si alguno escribe preguntas, vamos mechando para que esto no sea una clase expositiva. Lo importante, digamos, es que ahí, desde la sanción de la ley, y acá es uno de los puntos, de la convención, y acá es uno de los puntos que yo quiero introducir como para empezar a pensar, vuelvo a situar, año 2008, jerarquía constitucional, y se habla, la ley, la convención tiene, básicamente está escrita desde un paradigma social de la discapacidad. Yo hace un ratito hablé del paradigma médico que agrupaba a las personas. Acá no es la persona con discapacidad, sino el paradigma social lo que dice es qué hacemos desde el entorno para poder modificar aquello que esta persona no está pudiendo. Es el entorno el discapacitante y no la persona la discapacitada. Y de hecho no se dice más discapacitado desde ese paradigma, sino persona con discapacidad, que no es solamente un mero juego de palabras, sino que además es, decir discapacitado engloba la totalidad, decir persona con discapacidad es una persona que además tiene una discapacidad. Entonces, desde el paradigma social de la discapacidad, es que tampoco se habla de integración escolar, sino de inclusión educativa. Y acá entonces dirán, bueno, lo voy a dejar para más tarde esta pregunta, pero ¿cómo es que ustedes son un equipo, un servicio de apoyo a la integración escolar? Hay algo que no me cierra. La convención dice paradigma social, inclusión escolar, y nosotros seguimos siendo servicios de apoyo a la integración escolar. Ahora, la dejamos la pregunta, la vamos por ahí a retomar después, pero ¿qué es nosotros le decimos un SAIE en la jerga nuestra, que significa servicio de apoyo a la integración escolar? ¿Qué es un SAIE? Un SAIE mejor dicho, más que está formado desde su mismísimo génesis por un equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque la idea es que desde las especificidades de cada una de las, digamos, de las disciplinas que los conforman, que ahora lo voy a explicitar, es poder dar una visión global del alumno que uno está acompañando en un proceso de integración escolar. En este sentido, lo mínimo que debe tener un SAIE para conformarse es un psicólogo, un psicopedagogo, un profesor de educación especial y un trabajador social. Y luego, por supuesto, uno puede ampliar ese equipo, pero eso es lo que se llama el equipo técnico, el equipo básico. Entonces, el equipo técnico es el corazón de un SAIE.
Y bueno, y el equipo técnico, yo decía, esto interpeló a varios sistemas, dije hace un rato, el equipo técnico se ha visto interpelado y convocado a trabajar desde distintos lugares a lo largo del aislamiento. ¿Qué significa esto? Que hemos tenido que cumplir diferentes roles mucho más específicos que los que habitualmente desarrollamos. Ahora, ¿cuáles son los que habitualmente desarrollamos? Nosotros en los procesos de integración escolar siempre vamos a tener como dos vectores fundamentales. ¿Qué pasa con nuestro alumno a nivel socioafectivo y qué pasa con nuestro alumno a nivel pedagógico? Nosotros no somos los dispositivos de integración escolar, los profesionales de apoyo a la integración escolar no son maestros que les enseñan a los chicos a hacer sus tareas, son profesionales, muchos vienen del ámbito de la salud, psicólogos, por ejemplo, hay muchísimos trabajando en integración escolar, y esto no quiere decir que no están haciendo la tarea correctamente, todo lo contrario. Sí, vuelvo a decir, los dos ejes, el socioafectivo y el aprendizaje, son las bases, el cuerpo fundamental que uno va siguiendo a lo largo de la práctica para conocer cómo es el desarrollo del dispositivo de integración escolar. Por supuesto que hay otros elementos como el interdisciplinario, también lo que yo decía, interdisciplinario a la interna del equipo técnico y a externo con los equipos que atienden a los profesionales. Entonces, básicamente tenemos entonces la mirada puesta desde lo pedagógico y desde lo social. Nilda, sí, ¿me vas a por ahí preguntar? para que el término servicio de apoyo a la integración no quede ligado solamente, que es lo que por ahí sucede, a la intervención en las tareas escolares, ¿no? Que como el servicio de apoyo como tal es mucho más amplio y convoca a otras áreas y se interviene en otras áreas que no son solamente las áreas escolares y hasta tareas escolares, ¿no? Va al servicio a hacer los deberes. Totalmente. No es simplemente hacer los deberes, esto es mucho más amplio y por eso la conformación del equipo base está conformado por otros profesionales que no están ligados a lo estrictamente pedagógico. Totalmente. Bueno, acá hay una mención que dice cuánto cuesta que se entienda esta diferencia. Y sí, ciertamente muchas veces queda asociado el SAIE a el proveedor de un maestro que te ayude a seguir con los requerimientos de la escuela. Y la verdad que nuestra función es bastante más amplia, en tanto, por ejemplo, tenemos muchísimos casos de niños con derechos vulnerados. Ahí es donde trabaja nuestro trabajador social, es la cabeza del resto del equipo, psicólogos, psicopedagogos, digamos, se va armando los equipos, los subequipos dentro del mismo, donde a lo mejor se pierde, no es el eje más importante ver si el alumno está haciendo o no una tarea, sino cómo hacemos para que este niño que puede estar siendo maltratado, puede estar siendo no enviado al colegio, digamos, o cuestiones mucho más grandes todavía. Entonces ahí el rol del equipo interdisciplinario va más allá de si el alumno cumplió la tarea o no cumplió con la tarea. Exacto. Yo creo que ese es un punto que los equipos de apoyo, o por lo menos puedo transmitir nuestra experiencia desde SIAC, cuidamos mucho, ver en qué momento se encuentra y qué le está pasando más allá de la demanda escolar, ¿no? Totalmente. Entonces, esto no se puede perder de vista, porque si no, nos quedamos ligados a que tenga la carpeta completa, prolija, divina, Totalmente. y vuelva a su escuela con las tareas hechas. Por eso es algo que nosotras, acá en nuestro centro, se trabaja directamente con el niño, que por allí en otros centros no trabajan directamente con los niños. Nosotros esto lo vemos todos los días.
Totalmente. Y esto no nos ocurre. Absolutamente. Y ahí es donde vuelve a cobrar relevancia por qué un equipo tiene que estar conformado por tantas disciplinas. Porque justamente, si no era más fácil, ¿no? O sea, alguien que siga el aspecto pedagógico y nada más, pero nosotros, el foco nuestro está en el alumno, en contexto escolar. La escuela para nosotros es el aliado número uno, porque si yo no tengo una escuela dispuesta a aceptar la diversidad del alumno que yo estoy acompañando y me la complica, la cosa va a ser complicada el resto del año. Yo tengo que contar con la escuela, una escuela abierta a la diversidad, una escuela permeable a la diferencia, una escuela que tenga valores inclusivos para poder trabajar, porque en realidad nosotros vamos a trabajar primordialmente en función de lo que le pasa en el aula a ese alumno. No es un tratamiento psicopedagógico, ni es una maestra particular, es qué le pasa a este alumno en situación de aula, y qué le pasa, vuelvo a insistir, qué le pasa socialmente, y qué le pasa, o vincularmente, y qué le pasa pedagógicamente. Y con eso vamos a trabajar armando las configuraciones de apoyo necesarias para que este alumno pueda acceder al aprendizaje. Sí, sí. Y por ahí, Sara, nosotros también en este gran equipo se suma la familia en la intervención. Creo que también Sí, claro. ahí tenemos en la tarea el seguimiento, el acompañamiento a la familia. Desde los equipos se trabaja en esa línea también. No solamente se sigue al niño, sino que también claro. El trabajo con la familia en los equipos de apoyo es muy fuerte en la labor diaria nuestra también. Absolutamente, y este aspecto puntualmente se vio amplificado durante este periodo de aislamiento. ¿Por qué digo esto? Porque hubo que consensuar con las familias, ingresar a las casas, porque no es solamente yo voy a mandar las tareas, ingresar, es acordar tiempos, acordar momentos, ir como pautando con cada familia, y para que una familia nos permita el ingreso porque se creó un vínculo previo, y acompañar a las familias en sus problemáticas, lo estoy situando en el aislamiento, pero esto es en la cotidiana, ¿no? O sea, el equipo de apoyo a la integración con las familias siempre hay personas en la institución que son referentes permanentes, porque tienen que estar, conectados para poder pensar en ese niño. Si nosotros pensamos, o ese alumno, si nosotros pensamos al alumno solo, la estamos haciendo mal la tarea. ¿Por qué digo esto? Porque es tan importante lo que me dice el terapeuta, lo que me dice el padre, lo que me dice la escuela, la visión del SAIE. Si todos logramos, la visión del profesional de apoyo del SAIE también, si todos logramos poder discutir, no siempre tenemos que estar de acuerdo, discutir y llegar a determinados acuerdos, ese proceso de integración escolar va a ir mucho mejor, sin lugar a dudas. Sí. Por ahí los otros días en la charla que se dictó en la Casalle, en el encuentro, hablaban de esto, de que el niño siempre está con un otro que le está enseñando, ¿no? Y ese otro es su referente. Hoy, ¿quién es su referente como aprendiente, no? Y hablábamos de esto, o sea, el fuerte hoy está en la familia. Entonces, la familia pasó a ser enseñante. La familia pasó a ser enseñante y a veces están los recursos y hay veces que no. Y bueno, como nosotros como equipo externo, como profesionales, poder llegar a las familias con estos recursos, acercar estos recursos, facilitar estos recursos. Y Alexia Ratazzi hablaba de esta palabra empoderar a la familia, ¿no? Darle como la posta y decirle, bueno, vamos. Yo creo que esto fue una tarea muy interesante que se llevó a cabo durante este tiempo con las familias. Sí, sin duda, y donde se ha podido lograr acuerdos, marcha mucho mejor el proceso de integración escolar que en familias que por ahí fueron más resistentes
a abrir sus puertas, que no es fácil, ¿no? O compatibilizar no solo es resistencia, a veces es imposibilidad, porque no existe la cantidad de dispositivos electrónicos para cada uno de sus hijos, y entonces es compatibilizar los tiempos. O sea, parece, a veces hablar de la virtualidad parece que se da, que es fácilmente aplicable, y ciertamente si algo hemos aprendido es que no solamente no es sencillo porque no hay conectividad, y ahora yo para esta charla relevé cuestiones que fueron pasando en diferentes provincias de asociados de la CASAIE como para contarles. Entonces, no solo pasa por la conectividad, a veces pasa por la no posibilidad del niño o del adolescente de estar frente a una pantalla X cantidad de tiempo, ¿no? O sea, como que no es solamente una cuestión de si tengo o no tengo internet, es además si tolero o no tolero, si el vínculo se puede seguir sosteniendo o no, y realmente, porque lo nuestro es esencialmente vincular. Sí. Si nosotros no logramos que el profesional de apoyo y el alumno generen un vínculo, nada pasa por ahí, No. porque el aprendizaje es en el encuentro con el otro, ¿sí? Por la característica propia del ser humano que es social. Entonces, ahí es como, si no logramos este vínculo, poco podemos exigirle, ¿no? En ese contexto a nuestro alumno. Entonces, ahí es donde también es tan importante, ¿no? Bien, Sara, y vos recién hacías mención a que hiciste un relevamiento en otras provincias. Contanos un poquito en la CASAIE, como Cámara Argentina, cuántos centros nuclea y aproximadamente a cuántos niños se está acompañando con los servicios en este momento. Nuclea a 50 o un poquitín más, pero 50 más o menos centros de todo el país. Y acompañamos más o menos a 8.000 alumnos con discapacidad. Y sí, yo decía que me pareció interesante, ¿no? Porque a veces desde Buenos Aires, en toda su extensión Buenos Aires, no importa si Cava, si provincia, si primer cordón o tercer cordón, lo importante es descentralizar de Buenos Aires, o sea, descentralizarnos de Buenos Aires, y la verdad que escuché cosas increíbles, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente de La Rioja contaba que tuvo que proveerles servicio de internet porque los padres no tenían dinero para hacerlo, o llevar porque también tienen, al igual que Goya Corrientes, Goya tiene un tercio de su población es rural, entonces tenían que llevar a caballo porque no había posibilidad de ingreso de automotores, los cuadernillos o las actividades, o tener que dejar de lado, esto que decíamos hace un ratito, dejar de lado lo pedagógico porque necesitaban llevar kit de alimentación, Claro. porque los padres se habían quedado sin trabajo, porque los padres no tenían dinero. Entonces, a ver ahí, volvemos otra vez. Si nos centrásemos solo en la tarea, estaríamos errando, porque en este caso decían, por ejemplo, si yo no le llevo la alimentación, decía la gente de La Rioja, ese chico no come. Entonces, si tengo que optar, bueno, obvio, le llevo primero la alimentación, y si además puedo, le llevo el cuadernillo, ¿no? Garantizando el derecho a la educación, que es parte de lo que la convención dice, ¿no? El derecho a la educación inclusiva. Eso es por ahí algo que en relación a la pandemia o a la situación actual, claramente cada centro tuvimos que modificar la dinámica abruptamente. Nosotras en tiempo récord, que después lo analizábamos y lo pensábamos, pero en términos de una semana o dos, estábamos trabajando de una manera totalmente diferente, sin haberlo planificado.
y porque había que hacerlo de esta manera para poder llegar a los chicos. Y lo que me sorprende a mí es que se pudo, ¿no? Como cada equipo pudo acomodarse, pero abruptamente ante una situación y no perder el objetivo, ¿no? Que era llegar a ese niño y llegar a esa familia para, bueno, acá estamos, bueno, sigamos y como te digo, empoderarlos a ellos también para que juntos podamos transitar este tiempo que no sabíamos ni cuánto tiempo era. No sabíamos. Ni los efectos que va a tener, ni qué era prácticamente lo que estaba pasando, pero lo que sabíamos que teníamos que estar adentro para cuidarnos. Totalmente. Y por ahí recuerdo un poquito la primera reunión que tuvimos de la Casalle, que fue, ni bien inició la pandemia, donde desde la Cámara nuclean a todos los centros, y en donde hubo palabras que me llegaron mucho, que enseguida traté de transmitirle a las chicas, que fue esto: cuidémonos y cuidemos a nuestros chicos, porque ese era el mensaje desde la Cámara. Y después, cada uno manejarnos con los criterios y con las normativas que regían en cada uno de nuestros lugares de origen. Totalmente. Y creo que eso fue como un vector y como una guía que tuvimos todos de seguir, ¿no? De seguir cuidándonos, ¿no? Y analizando cada caso, cada situación, cada familia, cada recurso, los recursos con los que se contaban, los que no, los que era necesario conseguir. Y con eso nos fuimos moviendo y poniendo en práctica el hacer de los servicios. Sí, tal cual. Sí, ciertamente esta premisa de que nos tenemos que cuidar, la seguimos sosteniendo, o sea, en plena, hablando ahora estrictamente de Buenos Aires, Cava y de AMBA, hay gente que todavía solicita que vayamos a las casas, cuando está en pleno auge el tema de los contagios, ¿no? Y donde hay que tener muy claro, yo creo que ahí no hay que perder de vista cuál es el objetivo. Si el objetivo nuestro como institución, y hablo de la institución a la que yo dirijo y también la de Casalle, es primordialmente vamos a cuidar al alumno y a su familia, lo primero, y después, por supuesto, vamos a seguir con nuestra tarea, como decíamos hace un rato, atendiendo a cada uno de los lineamientos que tenemos que atender. Por ejemplo, en La Pampa, están en fase 5, ellos optan todavía por no exponerse y seguir manteniendo la virtualidad, ¿no? Y parte con esto del cuidado que hay que tener por la persona, por el ser humano. Yo creo que, mira, retomando lo que vos decías, esto de cómo uno de una semana a la otra tuvimos que, realmente se nos vino una realidad totalmente diferente y como directores de instituciones tuvimos que tomar decisiones rápidas, no siempre las más acertadas, y yo creo que ahí lo clave fue contar con la colaboración de los equipos de coordinación, ¿no? Donde rápidamente pudieron cada uno aglutinar a los profesionales, darles instrucciones. Realmente ha sido muy complejo llevar a cabo. Yo me acuerdo que decía en chiste, como ya estoy grandecita, decía, oh no, pero yo viví la gripe A, fue tremendo. Y es tremendo, ¿no? Lo que estamos viviendo y los desafíos, porque además no es lo extenso que se hizo, sino también cómo fue cambiando, porque al principio estaban de vacaciones los nenes, ¿no? Y al principio era, vamos a hacer una torta y vamos a comer un poquito más tarde, vamos a como, qué bueno, estamos con mamá y papá. Con el correr de las semanas y de los meses, no estamos en el mismo lugar, ya la sensación de vacaciones no está más, ya hay una cuestión que hace a las dinámicas familiares que se han visto aumentadas y potenciadas para, sobre todo en vínculos más complejos. Esto que vos decías recién hace un ratito, la función donde los padres donan a la escuela la función de enseñantes en términos pedagógicos.
Sí, Y lo que hicimos nosotros es decirle ahora a través de la pantalla te la estamos devolviendo. Y hay exacto. padres que además se sienten anímicamente por ahí mal por su situación personal. Siempre hablando del colectivo de padres que pueden acceder a la conectividad y otro colectivo que no nos debemos olvidar, que tiene que ver con los que no han podido acceder, pero tomando el colectivo, digamos, de los que sí lo han podido hacer, uno les ha donado, les ha devuelto la función de enseñantes sin recursos, ¿no? Sin recursos, es hacer lo que vos puedas, porque por más que estemos nosotros, muchas veces hay que, no muchas veces no, la mayoría hay que acompañarlo a ese alumno, no es totalmente autónomo, especialmente a los alumnos que nosotros acompañamos. Justamente uno de los objetivos nuestros es trabajar la autonomía, pero no siempre está lograda al 16 de marzo cuando todo esto empezó. Claro. Entonces, sí, fue un poco esto también, ¿no? El inicio de las clases, no estábamos acomodados todavía, no nos conocíamos por allí con las escuelas. Personalmente no habíamos tenido nuestra primera reunión de inicio con algunas escuelas, no llegamos, entonces nos conocimos también a través de la virtualidad con los equipos, con los docentes, con los directivos. Nuestra presentación fue virtual, fue así, y allí empezamos a trabajar desde ahí todo el tiempo. O sea, no fue interesante, o sea, fue interesante en este sentido, decir, wow, algo nuevo, y al que todos teníamos que responder de esa manera. Totalmente. Con o sin recursos. No era como que, bueno, buscabas a tu hijo, al que anduviera por ahí, que entendiera un poco más que vos, y te daba una mano como para seguir con el tema de la tecnología. Tal cual. Y fue así, Sara, porque es así, uno, cómo nos fuimos manejando y aprendiendo en el día a día la virtualidad. Otra de las cosas por allí que están mencionando es el tema de lo emocional, ¿no? El impacto emocional que ha tenido esta situación. Creo que claramente acá por allí son unos de los comentarios que hacen en relación a esto de lo emocional, y creo que sí, que algunos más, otros menos. La organización familiar, lo emocional, fue como trastocado todo esto, ¿no? Absolutamente. Y ahí es donde cobra relevancia, en estos casos, también la mirada de los psicólogos, la posibilidad de escuchar, ¿no? De ponerle la oreja a esa familia, sin poder sin emitir juicio de valor. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué la ves tan enojada? ¿Qué le está pasando? No es fácil. Ustedes pensemos entre todos que, por ejemplo, los alumnos con discapacidad pasan muchas horas en la escuela. A los padres de alumnos con discapacidad, en este momento, y no hablemos de discapacidades complejas, hablemos de algunas menores, por ejemplo, ni siquiera vamos a sacarlo del mundo de la discapacidad, vamos a pensar en un alumno con dificultades de aprendizaje. No tiene certificado de discapacidad, pero no entiende, tiene cierta cuestión a nivel cognitivo que la lógica es justamente uno de sus puntos débiles. ¿Cómo hace un padre para ayudarlo a comprender determinado texto del que tiene que inferir determinado problema de matemática? Por eso digo, ni siquiera hablemos solamente del universo de discapacidad, hablemos de los padres en general, ¿no? Donde tuvieron que buscar recursos donde pudieron, si pudieron, porque a veces no pueden, y es ahí donde también a la interna de los equipos hay que ser cuidadoso, tratar de contextuar y decir, a ver, no lo hace porque es un mal padre, lo hace porque no puede otra cosa. No puede, pero no puede literalmente, ¿no? O sea, desde lo emocional y desde su posibilidad de transmisión de un aprendizaje. Entonces, creo que es muy importante en esto de cómo poder tomar en cuenta los aspectos emocionales que se presentan en las familias, esto de no perder de foco que somos profesionales. Yo, si me estoy enojando,
con esta familia, no estoy siendo profesional. Yo me puedo enojar con mis amigos. Con esta familia tengo que tratar de entender en contexto qué es lo que está pasando. Tengo que tratar de escuchar, tengo que tratar de brindarle alguna herramienta o también tengo que, si no tengo herramientas o a mí me está enojando mucho, dar un paso al costado y pedirle a mi equipo interdisciplinario, por favor intervení vos porque yo estoy tomado por esta situación. También nosotros salir de la omnipotencia de que vamos a poder todo. Correrse y pedirle ayuda. Por algo tenemos un equipo interdisciplinario, donde somos muchos y donde muchos podemos intervenir. Sí, y por ahí también pienso, Sara, que en esta instancia, cuando los papás están con sus hijos en situación de aprendizaje y se encuentran con la dificultad ahí, real, a la vista, acá está, lo que todos los días me dice la seño, lo que todos los días lo que me llega a casa por cuaderno de comunicado, lo estoy viviendo acá en carne propia, en el aprendizaje escolar, básicamente. Ahí es donde nosotras, al hacer las evaluaciones de los niños y el nivel de funcionamiento, y tenemos la posibilidad de mostrarles bien en concreto al papá o de qué es cómo aprende, ¿no? Este que lo dice mucho, ¿y cómo aprende, no? Que es muy dicho el cómo aprende. Bueno, yo creo que esta es una regia oportunidad para nosotros, los profesionales, mostrarles a sus papás cómo aprenden. Aprendizaje lento. Bueno, este es el aprendizaje lento, ¿no? Él necesita más tiempo. Bueno, ¿viste? Tengo que verlo al tema 3 o 4 veces, o es más visual. ¿Qué es ser más visual? Claro. ¿No? Entonces, creo que esta instancia nos permitió a nosotros, los profesionales, llegar a los papás desde este lugar y ponernos codo con los padres en mostrarles cómo nosotros en nuestra labor diaria intervenimos en el trabajo y cómo trabajan las docentes. Acá también el lugar que ocuparon las docentes fue muy interesante, el intercambio que se ha generado con las maestras este tiempo ha sido muy rico, porque por allí, al no ser presencial y uno tener la posibilidad virtual de estar al instante con la seño, a los 2 minutos que pasó una situación, esto también nos habilitó un montón de situaciones, que por allí en la presencialidad teníamos que esperar a la reunión que habíamos pautado para el mes que viene. Bueno, acá se presenta la situación y automáticamente podemos tomar contacto con el docente y esto habilitó también a un montón de Absolutamente. Eso es lo que pensábamos recién, ¿no? O sea, la situación ideal es cuando todos podemos, desde la especificidad de cada uno, trabajar en función de ese alumno. Y los docentes y la institución escolar son fundamentales. Es como tener, digamos, es el insumo básico que necesitamos. Porque nosotros podemos ser muy buenos, pero si no sabemos qué pasa en esa escuela y qué necesita ese alumno en esa escuela y qué configuración tengo que hacer para que acceda al aprendizaje, estamos trabajando en el aire. Por eso es tan importante tener este buen vínculo con la comunidad educativa. Sí, y por ahí, Sara, creo que también es uno de los puntos o de cuestiones que siempre conversamos, es poder articular de la mejor manera el trabajo de salud con educación. Yo creo que esta instancia nos ha permitido un contacto mucho más fluido y en donde todos hemos podido convivir y entender el rol y la función de cada uno de los equipos, de las escuelas, de los equipos técnicos externos, de los equipos de profesionales externos, las docentes, como que fue, en ese sentido lo veo como positivo y creo que es algo que todos queremos que pase y que Totalmente. a los que trabajamos en el área de la discapacidad, creo que trabajar en conjunto de salud y educación es a los niños lo mejor que les puede pasar, ¿no? Totalmente. Porque, además no son dicotomías, o sea, siempre se trató de dicotomizar, de enfrentar,
ambas áreas. Y nosotros, tanto vos como yo, somos psicopedagogas, estamos con un pie en cada uno, ¿no? Un pie en educación, un pie en salud. Pero además el SAI en sí mismo es una prestación que tiene un montón de profesionales de la salud, pero además se desempeña en el área educativa. Entonces, ¿son dicotómicas? No, son complementarias. Y realmente, yo creo que ni siquiera me atrevo a decir que es ideológica la dicotomía que se fabrica. Yo creo que tiene que ver con lucha de poderes y nada más. Porque es a ver quién reconoce o no reconoce tal profesión, tal desempeño, con lo cual creo que hoy por hoy nosotros, desde el SAIE, somos la prueba cabal que educación y salud van de la mano. Sí. Hoy no me imagino a un alumno que tenga dificultades de aprendizaje, que yo no tenga la mirada del psicólogo para ver qué le está pasando a este alumno, dificultad de aprendizaje. Ahora sí vuelvo al mundo, al universo de discapacidad. Yo no me imagino, como no me imagino un chico que tenga dificultades o diagnósticos netamente del orden de lo emocional, pero el aprendizaje se ve por consecuencia comprometido. O sea, está tan entrelazado que realmente creo que es de otro, como que está como desactualizada los que quieren hacer valer esta dicotomía. Sí, por ahí, sí, y teniendo en cuenta que que estamos en proceso, que estamos en camino, que esto no es esto es como reciente, ¿no? Esto del trabajo en lo que tiene que ver con la inclusión y en el ir mejorando día a día las intervenciones de todas las áreas. Es como un aprendizaje permanente en esto de articular los trabajos y las áreas para hacer la tarea lo mejor posible. Absolutamente. Y por allí esto que nosotros por ahí compartimos con el equipo es del trabajo interdisciplinario, pero sabiendo el saber de cada área y la importancia de lo que me aporta esa otra área a la cual yo no formo parte, ¿no? Por ejemplo, como vos dabas el ejemplo, con trastorno del aprendizaje que tiene su psicóloga y sus psicólogas del área de salud hacen los aportes para que nuestra intervención sea lo más acertada posible. Es así, o sea, es una dinámica que tenemos que ir como en aceitándola y en ponerla de tapete todos los días de nuestra tarea. Sara, por ahí, que hoy hablábamos de los centros, hay muchos centros en Argentina y todos tienen un funcionamiento diferente. Por ahí hablábamos un poquito de que tenemos como un vector o una línea en donde tratamos de respetar esto que tiene que ver en este momento con el cuidado y que tiene que ver con el lugar al cual pertenecemos, pero sí está claro que cada centro tiene su dinámica, su estilo, su impronta. Esto es así. Esto es así, pero hay una cosa muy interesante en esto que yo les contaba, que relevé la información de distintos lugares del país. Todos, porque hay quienes tienen una cantidad de horas X que van a la escuela y no más. Hay quienes, por ejemplo, en Cava las horas son infinitas que solicitan las escuelas para que el profesional de apoyo esté en la escuela. Hay quienes tienen prohibido el ingreso a la escuela. O sea, hay distintas modalidades, pero todos hicieron hincapié en cómo repensar el proyecto institucional a la luz del aislamiento. Entonces, eso fue como algo muy gratificante, porque decíamos, acá ya no importa si entras a la escuela o no entras a la escuela, si vas tantas horas o vas tantas otras, sino cómo hago para armar el plan de contingencia para contener a las familias, para contener a nuestros profesionales, porque, a ver, no es que porque estamos trabajando en este área nosotros no estamos atravesados.
por la pandemia, por el aislamiento, por las complejidades, por la enfermedad de cercanos y demás. Todos estamos atravesados. Y así como acompañamos a las familias, nuestros propios equipos se tuvieron que fortalecer para hacer frente a esta situación. Y esto fue un común denominador en todos, tanto el que decía que llevaba a caballo a la tarea, como el que no, el que está en una gran ciudad. Todos lo que hicieron fue prevalecer cuál es el objetivo de donde estamos, desde el lugar que nosotros intervenimos, y a partir de ahí diseñar los apoyos, porque sí, ciertamente la realidad de nuestro país está muy atado a lo jurisdiccional, ¿sí? Entonces, de hecho, Bahía Blanca, que es Buenos Aires, y, no sé, Ramos Mejía, que también es Buenos Aires, tienen distintos funcionamientos. Y vos decís, pero me estás hablando de la misma provincia. Sí, pero funciona diferente. Entonces, lo jurisdiccional tiene mucha relevancia, ¿no? Sí, sí. Por ahí esto que vos decías, Sara, de los que más allá de que funcionamos distintos, todos los centros tuvimos que armar para cada uno de nuestros pacientes en tiempo récord el plan de contingencia. Eso fue, bueno, armar el plan de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Bueno, mientras íbamos pensando qué era, lo íbamos haciendo. Claro. Porque necesitábamos acercar nuestro plan de contingencia en este caso, a las obras sociales, que eran las que lo que cubre lo que sería la prestación de servicio de apoyo a la integración escolar. Ese plan de contingencia se armó también en tiempo récord en todas, esto fue así. Además, teníamos, si vos recordás, una de las reuniones que tuvimos entre todos los centros de la Cámara, no teníamos ningún tipo de certezas de nada. Teníamos disposiciones que todas las semanas se iban cambiando y contradecían a la anterior. Y esto también no es menor. Ninguno de nosotros, de todo, estés en el punto del país, teníamos certeza de poder seguir cobrando para pagarle a nuestros profesionales. Y todos seguimos trabajando, apostando por esto, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante y creo que eso habla de la convicción que uno tiene. No es fácil sostener un servicio de apoyo a la integración escolar si uno no tiene la convicción absoluta de lo que implica un proceso de aprendizaje, un proceso de socialización, el intercambio entre profesionales. La verdad que no podés hacerlo desde otro lugar. Tenés que tener la convicción de lo que es un alumno un alumno con discapacidad en situación de escuela. Y me quiero tomar unos minutos para hablar un poquito de la inclusión, ¿no? Porque yo por ahí hablé del paradigma social de la discapacidad, que es, digamos, el que plantea la convención, y va rápidamente, porque muchos de los que están acá seguramente lo tienen muy claro y no los quiero aburrir. El paradigma social de la discapacidad lo que mira es las barreras del entorno, no mira las dificultades de la persona. En este punto habla de que hay que modificar el entorno para el acceso a las personas, digamos, a los aprendizajes, diseño universal del aprendizaje y bueno, y así diseño universal de los productos también para que sean utilizados por todas las personas y demás. Y en este punto, nosotros, desde la CASAIE, ya no hablo solo de una convicción personal, sino de una convicción colectiva, desde el quehacer cotidiano en cada una de las escuelas o con cada uno de los alumnos con discapacidad que acompañamos, dentro o fuera de la escuela, estamos promoviendo una educación inclusiva. Porque hoy sabemos todos, y todavía estamos discutiendo si salud o educación, menos cerca tenemos la posibilidad de que la escuela sea una escuela inclusiva, y no porque la escuela sea mala, porque la escuela no tiene los recursos para hacerlo. No la formación, los recursos. Entonces, nosotros como equipo de apoyo a la integración escolar estamos promoviendo realizar
prácticas inclusivas, estamos haciendo prácticas inclusivas, porque siempre los teóricos hablan, Tony Booth y Eisenhower hablan de políticas prácticas, se me fue. Prácticas inclusivas es lo que estamos haciendo. Políticas inclusivas, por ejemplo, fue la 311, donde todo el mundo podía estar en la escuela común, ¿sí? Y realmente hay que crear la conciencia inclusiva. Y esto lo estamos haciendo a diario. Cuando empieza a ser natural que haya personas con discapacidad, como debería ser por otro lado, en la escuela. Nosotros de a poquito estamos generando esa sociedad inclusiva. Entonces, ¿por qué nos seguimos llamando hoy por convención o por cómo lo dice la 24901, la ley de discapacidad? Claro. Ahora, nosotros nos podemos llamar como nos llamemos. ¿Cómo encaramos el proceso de integración escolar? ¿Desde qué lugar? No desde el lugar de sectorizar un alumno con este docente y sin contacto con el entorno. No, vamos a ir abriendo, vamos a generar en el entorno las posibilidades de que este alumno se pueda incluir bien, vamos a derribar las barreras en las escuelas, vamos a dejar o vamos a acompañar a aquel docente que dice, yo no tengo herramientas, yo no me formé para esto. Bueno, acá estamos nosotros para pensar juntos, para ayudarte, no para posicionarse en el lugar del saber, sino para ayudarte a construir herramientas propias para trabajar con el que tiene discapacidad, pero con el que no aprende las tablas también. O sea, no solamente... Claro, vos hablabas de construir, creo que es esa la palabra, tiene que ver con esto, con que todos estamos construyendo este camino, ¿no? De que ese niño lo pase o joven lo mejor, que su tránsito por la escuela común sea buenísimo, que la pase bien, que se esté divirtiendo, que sea feliz, que no sea el transitar por la escuela común un peso o algo que hace mal, que le está haciendo mal a él porque no se encuentra con los recursos y también a la familia, y que por allí cuando nosotros nos pasa que cuando nos hacen una consulta en lo que es servicio, tiene que ver un poco con este malestar que están sintiendo la familia porque no están pudiendo transitar aliviadamente la escolaridad de su hijo. No sé si está bien la palabra, pero... Y ese creo que es el punto nuestro, y acompañar para que ese tránsito por la escuela común esté buenísimo, ¿no? Y que la esté pasando bien y que haga sus amigos y que se diviertan. Eso creo que es el punto donde nosotros no podemos perder de vista el bienestar general. Y nos ha pasado esto de por ejemplo, dice, ¿cuántas horas está en el servicio? Que no es mucha carga. Nuestra experiencia, los niños que han ingresado a servicios, la mayoría termina haciendo deporte o alguna otra actividad extra. Antes de empezar el servicio no la hacían. Entonces nosotros esto lo vamos analizando y viendo y decimos, ¿cuántos chicos, una vez que empiezan a estar más cómodos con su escuela, a poder transitarla de otra manera, empiezan a pensar en que su vida no es solamente la escuela? Aparte de la escuela hay otras cosas muy lindas para hacer, y por ahí desde los servicios promocionamos esto también, o promovemos esto en la familia y en los chicos. ¿Qué otras cosas te gusta hacer? Porque si no, todo está como que le vaya bien en la escuela, ¿no? Y si le va bien en la escuela, estamos todos felices y contentos. Y no es solamente eso. Me parece que si nosotros no perdemos de vista, está muy bueno que eso pase. Porque estamos viendo un muchachito que la está pasando bien en su escuela y eso es lo que apuntamos todos. Tal cual. Sara, estamos casi en la hora, me parece. Todavía no estoy. Bueno, cuando aparezca Sara, la invitamos. A esto ya va a quedar grabado. Bueno. Ahí está. Ahí. A ver. Ahí estamos en vivo. Bien. Ya tenemos. A ver, ya estamos. Ahí. Lore, Clau. Bueno, hola, te saluda. Hola. Elizabeth. Ahí estamos.
Ya nos vamos Esperemos que se sumando, conecte. vamos a... Ahí está Sara Ahí y la está. vamos a invitar. Hola, ¿cómo están? Hola Sara, ¿cómo estás? Más presentable que a la mañana. Bueno, buenísimo, acá estamos. Bueno, llegó el día. Llegó el día, buenísimo. ¿Cómo están por allá, Sara? Y complicada está la situación. Complicados. Sí, muy complicado, muy. Así que nada, realmente es interminable esta situación. Así que estamos con todas las complejidades que ahora vamos a hablar entre todos, pero muy complicada la situación. Hoy dijo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hay 5.000 y pico de pibes que quedaron fuera de la escuela, fuera literalmente, se cayeron del sistema, hablando de chicos de primaria, amén de que el 50% de secundario dejado. Entonces, la idea es, sí, claro, muy compleja la situación, muy compleja. Así que bueno, nada, veremos. Mientras tanto seguimos pateando el temporal todos nosotros, ¿no? Sí, por ahí, nada, por estos encuentros van a tener que ver con eso, con más allá de la situación, poder seguir pensando recursos, estrategias para no decaer y poder Totalmente. llegar a las escuelas de la mejor manera. Totalmente. Pero bueno, esa es un poco la idea. Bien. Ahí vemos que se están sumando. Sí, todavía no son las 7, así que les damos un ratito. Dale. Ustedes lo van a grabar, ¿verdad? Sí, lo vamos Perfecto. a grabar. Lo vamos a grabar, sí. Perfecto. Así que bueno, acá... Bueno, ¿y por ahí cómo andan? Bien, acá estamos bastante tranquilos, de a poquito se van abriendo actividades con protocolos, pero vamos, digamos, ahí estamos esperanzados de que de a poquito la situación va estando más calma, digamos, ¿no? Ese miedo y ese temor que teníamos todos al principio, cuidándonos un montón y trabajando sobre esto, sobre el cuidado sobre todo, y avanzando. Pero esa es la situación acá. Creo que hubo 14 casos hoy, o sea, veníamos como de 20 y pico y estamos en pocos casos por día. Eso bajó. ¿En qué fase estaba ya? Y ahora estamos en 4. Bajamos. O en 3, 4. 4. Bueno. Porque subimos, bajamos. Así que el martes ya vuelven los gimnasios. Bien. Que un reclamo y un pedido y una necesidad. Después se están haciendo actividades al aire libre, recuperando un poco esto. Claro. Así que bueno, estamos... Bueno, pero bien. Están en 4, están muy bien, claro. Sí, hay mucha conciencia también, yo veo de la gente, todo el mundo anda con su barbijo, nos estamos cuidando muchísimo y esto está ayuda, bueno que ayuda. Los chicos también, la verdad que los chicos se han portado de una manera increíble y lo han aceptado y se han puesto en situación, esto se notó. ¿Y tienen fecha de posible regreso a clases? No, eso no. Bueno, pero en tanto y en cuanto no crezca la curva y se mantengan en 4 y pasen a 5, van a poder. No, estimamos que vamos bien, o sea, esa es la esperanza que tenemos. Creo que vamos a mantenernos en esta fase por ahora. Hay muchos lugares de la zona que ya están en fase 5, pero nosotros todavía estamos en fase 4. Está bien, y sí, hay que seguir cuidándose, no, realmente es muy complicado. Y todo lo que es consultorio con protocolo, desde todos los colegios ya habilitaron las prestaciones, pero con protocolos. Claro, sí, el protocolo debe ser algo que nos va a acompañar el resto de varios meses para adelante, ¿no? Y como te digo, se está instalando y bien porque la gente lo toma, lo respeta, y eso es lo que tiene que pasar para que podamos
salir adelante. Totalmente. Sí, la verdad que es una realidad que se impuso compleja y puso a prueba muchas cosas, ¿no? Ahora lo podemos charlar un ratito, pero puso a prueba muchas cosas, no solamente el sistema sanitario, hubo mucho más que entró mucho más amplio. Sí. Varios sistemas se han visto interpelados realmente con todo esto. Sí. ¿Ya estamos en la hora? Exacto, las 19 horas. Exacto, entonces yo propongo que arranquemos, ¿sí? Como para los que ya están, puedan empezar a escucharte. Y bueno, primero voy a presentarte, Sara Arasi, es psicóloga, es psicopedagoga, es directora de SINAF, que es un servicio de apoyo a la integración escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es la presidenta de la Cámara de Servicios de Apoyo a la Integración. Nosotras, equipo SIAC, como servicio de apoyo, desde nuestro comienzo en la actividad, los equipos que conformaron la Cámara o que se iniciaron en la Cámara fueron un referente para nosotras en nuestro quehacer y como guía, y esto a nosotras nos impulsó a tomar herramientas y diferentes herramientas y guiarnos un poco en los comienzos en nuestra tarea, ¿no? Así que primero agradecerte, Sara, a vos y a esos primeros equipos que fueron parte de nuestros inicios y que nos acompañaron, y actualmente al resto de los equipos y a la Cámara de Servicios de Apoyo a la Integración Escolar de Argentina, mucho más que agradecimiento, porque durante este tiempo de pandemia hemos estado muy conectados y hemos estado ofreciéndonos entre todos recursos y maneras de poder seguir acompañando a nuestros niños. Así que por eso queríamos invitarte, Sara, para que estés en una charla con nosotras y que podamos contarles a familias, a profesionales, a escuelas, a docentes, ¿qué es esto del servicio de apoyo a la integración escolar? ¿Cuál es nuestro alcance, ¿no? Primero, por ahí, contar un poquito de qué se trata un servicio de apoyo a la integración escolar, un poco el recorrido, y luego entraremos en el tema de qué nos pasó este tiempo o cómo nos acomodamos este tiempo para seguir acompañando a nuestros niños en las escuelas. Así que, Sara, bienvenida, y contémosle a las chicas, a la gente, nuestra tarea. Bueno, muchas gracias, Mira, muchas gracias, SIAC, por la convocatoria. Es un placer siempre compartir la tarea. Como vos bien decías, nos unió la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Integración Escolar, la CASAIE, que se formó hace 7 años y medio, y éramos apenitas 6 centros que pudimos conformar una comisión directiva en aquel momento. Hoy somos 50 centros de todo el país con alcance federal, y representamos alrededor de 8.000 alumnos con discapacidad en procesos de integración escolar. Con lo cual, esto que vos planteabas de cómo nos nutrimos mutuamente y cómo nos acompañamos, creo que en este periodo tan complejo que nos tocó atravesar, fue fundamental poder estar juntos, pensar juntos, recibir juntos las buenas y las malas noticias. Así que realmente la idea de la Cámara es esa, y bueno, eso es lo que nos ha permitido compartir la tarea en algunas oportunidades. Esta es una de ellas, que vuelvo a agradecer. Bueno, ¿qué es esto de la integración escolar? Voy a hacer así como una breve introducción, contarles que en nuestro país hubo muchos precursores desde los años 60, bastantes precursores, bastantes intentos, pero siempre con el eje del paradigma médico, o sea que se unía a la persona con discapacidad según patologías. Ya hacia fines de los 80 y un poquito entrado a los 90, se empiezan a
cuestionar esto de los agrupamientos en escuelas específicas y demás, y se empieza a pensar desde otros lugares, siempre igual desde un paradigma médico. O sea, uniendo a las personas según su patología. Hay un mito que a nosotros, específicamente en nuestro país, nos ha dado un marco legal, y es la ley 24.901, que se sancionó en 1997, que es la ley de prestaciones básicas a favor de las personas con discapacidad. Esto hace que se normativice y que toda persona con discapacidad puede acceder a las prestaciones contempladas en la ley, entre las cuales se encuentra la integración escolar. Con lo cual, todos estos precursores que hubo, de alguna manera, ayudaron a la sanción de la ley y a reglarla y legalizarla. Siguiendo con la cosa, digamos, desde el punto de vista histórico, y sin aburrir, por favor, a la audiencia, porque si no va a ser un fracaso esto, en el 2006 se sanciona la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto a nivel mundial, y nuestro país en el 2008, fíjense que pasaron 11 años desde la ley, nuestro país en el 2008 adhiere a la convención, tanto a la convención como a su protocolo facultativo, y en nuestro país la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad tiene jerarquía constitucional, con lo cual está por encima de la ley. Claro. Vamos hablando, y es más, si alguno escribe preguntas, vamos mechando para que esto no sea una clase expositiva. Lo importante, digamos, es que ahí, desde la sanción de la ley, y acá es uno de los puntos, de la convención, y acá es uno de los puntos que yo quiero introducir como para empezar a pensar, vuelvo a situar, año 2008, jerarquía constitucional, y se habla, la ley, la convención tiene, básicamente está escrita desde un paradigma social de la discapacidad. Yo hace un ratito hablé del paradigma médico que agrupaba a las personas. Acá no es la persona con discapacidad, sino el paradigma social lo que dice es qué hacemos desde el entorno para poder modificar aquello que esta persona no está pudiendo. Es el entorno el discapacitante y no la persona la discapacitada. Y de hecho no se dice más discapacitado desde ese paradigma, sino persona con discapacidad, que no es solamente un mero juego de palabras, sino que además es, decir discapacitado engloba la totalidad, decir persona con discapacidad es una persona, que además tiene una discapacidad. Entonces, desde el paradigma social de la discapacidad, es que tampoco se habla de integración escolar, sino de inclusión educativa. Y acá entonces dirán, bueno, lo voy a dejar para más tarde esta pregunta, pero ¿cómo es que ustedes son un equipo, un servicio de apoyo a la integración escolar? Hay algo que no me cierra. La convención dice paradigma social, inclusión escolar, y nosotros seguimos siendo servicios de apoyo a la integración escolar. Ahora, la dejamos la pregunta, la vamos por ahí a retomar después, pero ¿qué es nosotros le decimos un SAIE en la jerga nuestra, que significa servicio de apoyo a la integración escolar? ¿Qué es un SAIE? Un SAIE mejor dicho, más que está formado desde su mismísimo génesis por un equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque la idea es que desde las especificidades de cada una de las, digamos, de las disciplinas que los conforman, que ahora lo voy a explicitar, es poder dar una visión global del alumno que uno está acompañando en un proceso de integración escolar. En este sentido, lo mínimo que debe tener un SAIE para conformarse es un psicólogo, un psicopedagogo, un profesor de educación especial y un trabajador social.
Y luego, por supuesto, uno puede ampliar ese equipo, pero eso es lo que se llama el equipo técnico, el equipo básico. Entonces, el equipo técnico es el corazón de un SAIE. Y bueno, y el equipo técnico, yo decía, esto interpeló a varios sistemas, dije hace un rato, el equipo técnico se ha visto interpelado y convocado a trabajar desde distintos lugares a lo largo del aislamiento. ¿Qué significa esto? Que hemos tenido que cumplir diferentes roles mucho más específicos que los que habitualmente desarrollamos. Ahora, ¿cuáles son los que habitualmente desarrollamos? Nosotros en los procesos de integración escolar siempre vamos a tener como dos vectores fundamentales. ¿Qué pasa con nuestro alumno a nivel socioafectivo y qué pasa con nuestro alumno a nivel pedagógico? Nosotros no somos los dispositivos de integración escolar, los profesionales de apoyo a la integración escolar, no son maestros que les enseñan a los chicos a hacer sus tareas, son profesionales, muchos vienen del ámbito de la salud, psicólogos, por ejemplo, hay muchísimos trabajando en integración escolar, y esto no quiere decir que no están haciendo la tarea correctamente, todo lo contrario. Sí, vuelvo a decir, los dos ejes, el socioafectivo y el aprendizaje, son las bases, el cuerpo fundamental que uno va siguiendo a lo largo de la práctica para conocer cómo es el desarrollo del dispositivo de integración escolar. Por supuesto que hay otros elementos como el interdisciplinario, también lo que yo decía, interdisciplinario a la interna del equipo técnico y a externo con los equipos que atienden a los profesionales. Entonces, básicamente tenemos entonces la mirada puesta desde lo pedagógico y desde lo social. Nilda, sí, me vas a preguntar para que el término servicio de apoyo a la integración no quede ligado solamente, que es lo que por ahí sucede, a la intervención en las tareas escolares, ¿no? Que como el servicio de apoyo como tal es mucho más amplio y convoca a otras áreas y se interviene en otras áreas que no son solamente las áreas escolares y las hasta tareas escolares, ¿no? Va al servicio a hacer los deberes. Totalmente. No es simplemente hacer los deberes, esto es mucho más amplio y por eso la conformación del equipo base está conformado por otros profesionales que no están ligados a lo estrictamente pedagógico. Totalmente. Bueno, acá hay una mención que dice cuánto cuesta que se entienda esta diferencia. Y sí, ciertamente muchas veces queda asociado el SAIE a el proveedor de un maestro que te ayude a seguir con los requerimientos de la escuela. Y la verdad que nuestra función es bastante más amplia, en tanto, por ejemplo, tenemos muchísimos casos de niños con derechos vulnerados. Ahí es donde trabaja nuestro trabajador social, es la cabeza del resto del equipo, psicólogos, psicopedagogos, digamos, se va armando los equipos, los subequipos dentro del mismo, donde a lo mejor se pierde, no es el eje más importante ver si el alumno está haciendo o no una tarea, sino cómo hacemos para que este niño que puede estar siendo maltratado, puede estar siendo no enviado al colegio, puede, digamos, o cuestiones mucho más grandes todavía. Entonces ahí el rol del equipo interdisciplinario va más allá de si el alumno cumplió la tarea o no cumplió con la tarea. Exacto. Yo creo que ese es un punto que los equipos de apoyo, o por lo menos puedo transmitir nuestra experiencia desde SIAC, cuidamos mucho, ver en qué momento se encuentra y qué le está pasando más allá de la demanda escolar, ¿no? Totalmente. Entonces, esto no se puede perder de vista, porque si no nos quedamos ligados a que tenga la carpeta completa, prolija, divina y vuelva a su escuela con las tareas hechas.
Por ahí eso es algo que nosotras, acá en nuestro centro se trabaja directamente con el niño, que por allí en otros centros no trabajan directamente con los niños. Nosotros esto lo vemos todos los días. Totalmente. Y esto no nos ocurre. Absolutamente. Y ahí es donde vuelve a cobrar relevancia por qué un equipo tiene que estar conformado por tantas disciplinas. Porque justamente, si no era más fácil, ¿no? O sea, alguien que siga el aspecto pedagógico y nada más, pero nosotros, el foco nuestro está en el alumno, en contexto escolar. La escuela para nosotros es el aliado número 1, porque si yo no tengo una escuela dispuesta a aceptar la diversidad del alumno que yo estoy acompañando y me la complica, la cosa va a ser complicada el resto del año. Yo tengo que contar con la escuela, una escuela abierta a la diversidad, una escuela permeable a la diferencia, una escuela que tenga valores inclusivos para poder trabajar, porque en realidad nosotros vamos a trabajar primordialmente en función de lo que le pasa en el aula a ese alumno. No es un tratamiento psicopedagógico, ni es una maestra particular, es qué le pasa a este alumno en situación de aula, y qué le pasa, vuelvo a insistir, qué le pasa socialmente, y qué le pasa, o vincularmente, y qué le pasa pedagógicamente. Y con eso vamos a trabajar armando las configuraciones de apoyo necesarias para que este alumno pueda acceder al aprendizaje. Sí. Sí, y por ahí, Sara, nosotros también en este gran equipo se suma la familia en la intervención. Creo que también sí, claro, ahí tenemos en la tarea el seguimiento, el acompañamiento a la familia. Desde los equipos se trabaja en esa línea también. No solamente se sigue al niño, sino que también... No, claro. El trabajo con la familia en los equipos de apoyo es muy fuerte en la labor diaria nuestra también. Absolutamente, y este aspecto puntualmente se vio amplificado durante este periodo de aislamiento. ¿Por qué digo esto? Porque hubo que consensuar con las familias, ingresar a las casas, porque no es solamente yo voy a mandar las tareas, ingresar, es acordar tiempos, acordar momentos, ir como pautando con cada familia, y para que una familia nos permita el ingreso porque se creó un vínculo previo, y acompañar a las familias en sus problemáticas, lo estoy situando en el aislamiento, pero esto es en la cotidiana, ¿no? O sea, el equipo de apoyo a la integración con las familias siempre siempre hay personas en la institución que son referentes permanentes, porque tienen que estar, conectados para poder pensar en ese niño. Si nosotros pensamos, o ese alumno, si nosotros pensamos al alumno solo, la estamos haciendo mal la tarea. ¿Por qué digo esto? Porque es tan importante lo que me dice el terapeuta, lo que me dice el padre, lo que me dice la escuela, la visión del SAIE. Si todos logramos, la visión del profesional de apoyo del SAIE también, si todos logramos poder discutir, no siempre tenemos que estar de acuerdo, discutir y llegar a determinados acuerdos, ese proceso de integración escolar va a ir mucho mejor, sin lugar a dudas. Sí. Por ahí los otros días en la charla que se dictó en la Casalle, en el encuentro, hablaban de esto, de que el niño siempre está con un otro que le está enseñando, ¿no? Y ese otro es su referente. Hoy, ¿quién es su referente como aprendiente, no? Y hablábamos de esto, o sea, el fuerte hoy está en la familia. Entonces, la familia pasó a ser enseñante. La familia pasó a ser enseñante y a veces están los recursos y hay veces que no. Y bueno, como nosotros como equipo externo, como profesionales, poder llegar a las familias con estos recursos, acercar estos recursos, facilitar estos recursos. Y Alexia Ratazzi hablaba de esta palabra empoderar a la familia, ¿no? Ponerla
darle como la posta y decirle, bueno, vamos. Yo creo que esto fue una tarea muy, muy interesante que se llevó a cabo durante este tiempo con las familias. Sí, sin duda, y donde se ha podido lograr acuerdos, marcha mucho mejor el proceso de integración escolar que en familias que por ahí fueron más resistentes a abrir sus puertas, que no es fácil, ¿no? O compatibilizar no solo es resistencia, a veces es imposibilidad, porque no existe la cantidad de dispositivos electrónicos para cada uno de sus hijos, y entonces es compatibilizar los tiempos. O sea, parece, a veces hablar de la virtualidad parece que se da, que es fácilmente aplicable, no. Y ciertamente si algo hemos aprendido es que no solamente no es sencillo porque no hay conectividad, y ahora yo para esta charla relevé cuestiones que fueron pasando en diferentes provincias de asociados de la CASAIE como para contarles. Entonces, no solo pasa por la conectividad, a veces pasa por la no posibilidad del niño o del adolescente de estar frente a una pantalla X cantidad de tiempo, ¿no? O sea, como que no es solamente una cuestión de si tengo o no tengo internet, es además si tolero o no tolero, si el vínculo se puede seguir sosteniendo o no, y realmente, porque lo nuestro es esencialmente vincular. Sí. Si nosotros no logramos que el profesional de apoyo y el alumno generen un vínculo, nada pasa por ahí, no. Porque el aprendizaje es en el encuentro con el otro, ¿sí? Por la característica propia del ser humano que es social. Entonces, ahí es como, si no logramos este vínculo, poco podemos exigirle, ¿no? En ese contexto a nuestro alumno. Entonces, ahí es donde también es tan importante, ¿no? Bien, Sara, y vos recién hacías mención a que hiciste un relevamiento en otras provincias. Contanos un poquito en la CASAIE, como Cámara Argentina, cuántos centros nuclea y aproximadamente a cuántos niños se está acompañando con los servicios en este momento. Nuclea a 50 o un poquitín más, pero 50 más o menos centros de todo el país. Y acompañamos más o menos a 8.000 alumnos con discapacidad. Y sí, yo decía que me pareció interesante, ¿no? Porque a veces desde Buenos Aires, en toda su extensión Buenos Aires, no importa si Cava, si provincia, si primer cordón o tercer cordón, lo importante es descentralizar de Buenos Aires, o sea, descentralizarnos de Buenos Aires, y la verdad que escuché cosas increíbles, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente de La Rioja contaba que tuvo que proveerles servicio de internet porque los padres no tenían dinero para hacerlo, o llevar porque también tienen, al igual que Goya Corrientes, Goya tiene un tercio de su población es rural, entonces tenían que llevar a caballo porque no había posibilidad de ingreso de automotores, los cuadernillos o las actividades, o tener que dejar de lado, esto que decíamos hace un ratito, dejar de lado lo pedagógico porque necesitaban llevar kit de alimentación, claro. Porque los padres se habían quedado sin trabajo, porque los padres no tenían dinero. Entonces, a ver ahí, volvemos otra vez. Si nos centrásemos solo en la tarea, estaríamos errando, porque en este caso decían, por ejemplo, si yo no le llevo la alimentación, decía la gente de La Rioja, ese chico no come. Entonces, si tengo que optar, bueno, obvio, le llevo primero la alimentación y si además puedo, le llevo el cuadernillo, ¿no? Garantizando el derecho a la educación, que es parte de lo que la convención dice, ¿no? El derecho a la educación inclusiva. Eso es por ahí algo que en relación a la pandemia o a la situación actual, claramente cada centro tuvo
y tuvimos que modificar la dinámica abruptamente. Nosotras en tiempo récord, que después lo analizábamos y lo pensábamos, pero en términos de una semana, 2, estábamos trabajando de una manera totalmente diferente, sin haberlo planificado, y porque había que hacerlo de esta manera para poder llegar a los chicos, y lo que me sorprende a mí es que se pudo, ¿no? Como cada equipo pudo acomodarse, pero abruptamente ante una situación y no perder el objetivo, ¿no? Que era llegar a ese niño y llegar a esa familia para, bueno, acá estamos, bueno, sigamos y como te digo, empoderarlos a ellos también para que juntos podamos transitar este tiempo que no sabíamos ni cuánto tiempo era. No sabíamos. Ni los efectos que va a tener, ni qué era prácticamente lo que estaba pasando, pero lo que sabíamos que teníamos que estar adentro para cuidarnos. Totalmente. Y por ahí recuerdo un poquito la primera reunión que tuvimos de la Casalle, que fue, ni bien inició la pandemia, donde desde la Cámara nuclean a todos los centros, y en donde hubo palabras que me llegaron mucho, que enseguida traté de transmitirle a las chicas, que fue esto: cuidémonos y cuidemos a nuestros chicos, porque ese era el mensaje desde la Cámara. Y después, cada uno manejarnos con los criterios y con las normativas que regían en cada uno de nuestros lugares de origen. Totalmente. Y creo que eso fue como un vector y como una guía que tuvimos todos de seguir, ¿no? De seguir cuidándonos, ¿no? Y analizando cada caso, cada situación, cada familia, cada recurso, los recursos con los que se contaban, los que no, los que era necesario conseguir. Y con eso nos fuimos moviendo y poniendo en práctica el hacer de los servicios. Sí, tal cual. Sí, ciertamente esta premisa de que nos tenemos que cuidar, la seguimos sosteniendo, o sea, en plena, hablando ahora estrictamente de Buenos Aires, Cava y de AMBA, hay gente que todavía solicita que vayamos a las casas, cuando está en pleno auge el tema de los contagios, ¿no? Y donde hay que tener muy claro, yo creo que ahí no hay que perder de vista cuál es el objetivo. Si el objetivo nuestro como institución, y hablo de la institución a la que yo dirijo y también la de Casalle, es primordialmente vamos a cuidar al alumno y a su familia, lo primero, y después, por supuesto, vamos a seguir con nuestra tarea, como decíamos hace un rato, atendiendo a cada uno de los lineamientos que tenemos que atender. Por ejemplo, en La Pampa, están en fase 5, ellos optan todavía por no exponerse y seguir manteniendo la virtualidad, ¿no? Y parte con esto del cuidado que hay que tener por la persona, por el ser humano. Yo creo que, mira, retomando lo que vos decías, esto de cómo uno de una semana a la otra tuvimos que, realmente se nos vino una realidad totalmente diferente y como directores de instituciones tuvimos que tomar decisiones rápidas, no siempre las más acertadas, y yo creo que ahí lo clave fue contar con la colaboración de los equipos de coordinación, ¿no? Donde rápidamente pudieron cada uno aglutinar a los profesionales, darles instrucciones. Realmente ha sido muy complejo llevar a cabo. Yo me acuerdo que decía en chiste, como ya estoy grandecita, decía, oh no, pero yo viví la gripe A, fue tremendo. Y es tremendo, ¿no? Lo que estamos viviendo y los desafíos, porque además no es lo extenso que se hizo, sino también cómo fue cambiando, porque al principio estaban de vacaciones los nenes, ¿no? Y al principio era, vamos a hacer una torta y vamos a comer un poquito más tarde, vamos a como, qué bueno, estamos con mamá y papá. Con el correr de las semanas y de los meses,
no estamos en el mismo lugar, ya la sensación de vacaciones no está más, ya hay una cuestión que hace a las dinámicas familiares que se han visto aumentadas y potenciadas para, sobre todo en vínculos más complejos. Esto que vos decías recién hace un ratito, la función donde los padres, digamos, los padres donan a la escuela la función de enseñantes en términos pedagógicos. Sí. Y lo que hicimos nosotros es decirle ahora a través de la pantalla te la estamos devolviendo. Y hay padres que además se sienten anímicamente por ahí mal por su situación personal. Siempre hablando del colectivo de padres que pueden acceder a la conectividad y otro colectivo que no nos debemos olvidar, que tiene que ver con los que no han podido acceder, pero tomando el colectivo, digamos, de los que sí lo han podido hacer, uno les ha donado, les ha devuelto la función de enseñantes sin recursos, ¿no? Sin recursos, es hacer lo que vos puedas, porque por más que estemos nosotros, muchas veces hay que, no muchas veces no, la mayoría hay que acompañarlo a ese alumno, no es totalmente autónomo, especialmente a los alumnos que nosotros acompañamos. Justamente uno de los objetivos nuestros es trabajar la autonomía, pero no siempre está lograda al 16 de marzo cuando todo esto empezó. Claro. Entonces, sí, fue un poco esto también, ¿no? El inicio de las clases, no estábamos acomodados todavía, no nos conocíamos por allí con las escuelas. Personalmente no habíamos tenido nuestra primera reunión de inicio con algunas escuelas, no llegamos, entonces nos conocimos también a través de la virtualidad con los equipos, con los docentes, con los directivos. Nuestra presentación fue virtual, fue así, y allí empezamos a trabajar desde ahí todo el tiempo. O sea, no fue interesante, o sea, fue interesante en este sentido, decir, wow, algo nuevo, y al que todos teníamos que responder de esa manera. Totalmente. Con o sin recursos. No era como que, bueno, buscabas a tu hijo, al que anduviera por ahí, que entendiera un poco más que vos, y te daba una mano como para seguir con el tema de la tecnología. Tal cual. Y fue así, Sara, porque es así, cómo nos fuimos manejando y aprendiendo en el día a día la virtualidad. Otra de las cosas por allí que están mencionando es el tema de lo emocional, ¿no? El impacto emocional que ha tenido esta situación. Creo que claramente acá por allí son unos de los comentarios que hacen en relación a esto de lo emocional, y creo que sí, que algunos más, otros menos. La organización familiar, lo emocional, fue como trastocado todo esto, ¿no? Absolutamente. Y ahí es donde cobra relevancia, en estos casos, también la mirada de los psicólogos, la posibilidad de escuchar, ¿no? De ponerle la oreja a esa familia, sin poder sin emitir juicio de valor. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué la ve tan enojada? ¿Qué le está pasando? No es fácil, ustedes pensemos entre todos, que, por ejemplo, los alumnos con discapacidad pasan muchas horas en la escuela. A los padres de alumnos con discapacidad, en este momento, y no hablemos de discapacidades complejas, hablemos de algunas menores, por ejemplo, ni siquiera vamos a sacarlo del mundo de la discapacidad, vamos a pensar en un alumno con dificultades de aprendizaje. No tiene certificado de discapacidad, pero no entiende, tiene cierta cuestión a nivel cognitivo que la lógica es justamente uno de sus puntos débiles. ¿Cómo hace un padre para ayudarlo a comprender determinado texto del que tiene que inferir determinado problema de matemática? Por eso digo, ni siquiera hablemos solamente del universo de discapacidad, hablemos de los padres en general, ¿no? Donde tuvieron que buscar recursos donde pudieron, si pudieron, porque a veces no pueden, y es ahí donde también a la interna de los equipos hay que ser cuidadoso, tratar de contextuar y decir, a ver, no lo hace porque es un mal padre, lo hace porque no puede otra cosa. No puede, pero no puede literalmente, ¿no? O sea, desde lo emocional
y desde su posibilidad de transmisión de un aprendizaje. Entonces, creo que es muy importante en esto de cómo poder tomar en cuenta los aspectos emocionales que se presentan en las familias, esto de no perder de foco que somos profesionales. Yo, si me estoy enojando con esta familia, no estoy siendo profesional. Yo me puedo enojar con mis amigos. Con esta familia tengo que tratar de entender en contexto qué es lo que está pasando. Tengo que tratar de escuchar. Tengo que tratar de brindarle alguna herramienta, o también tengo que, si no tengo herramientas o a mí me está enojando mucho, dar un paso al costado y pedirle a mi equipo interdisciplinario: por favor, intervení vos porque yo estoy tomando por esta situación. También nosotros salir de la omnipotencia de que vamos a poder todo. Correrse y pedirle ayuda. Por algo tenemos un equipo interdisciplinario, donde somos muchos y donde muchos podemos intervenir. Sí, y por ahí también pienso, Sara, que en esta instancia, cuando los papás están con sus hijos en situación de aprendizaje y se encuentran con la dificultad ahí, real, a la vista, acá está lo que todos los días me dice la seño, lo que todos los días lo que me llega a casa por cuaderno de comunicado, lo estoy viviendo acá en carne propia, en el aprendizaje escolar, básicamente. Ahí es donde nosotras, al hacer las evaluaciones de los niños y el nivel de funcionamiento, y tenemos la posibilidad de mostrarles bien en concreto al papá o de qué es cómo aprende, ¿no? Este que lo dice mucho, ¿y cómo aprende, no? Que es muy dicho el cómo aprende. Bueno, yo creo que esta es una regia oportunidad para nosotros, los profesionales, mostrarles a sus papás cómo aprenden. ¿Sí? Aprendizaje lento. Bueno, este es el aprendizaje lento, ¿no? Él necesita más tiempo. Bueno, ¿viste? Tengo que verlo al tema 3 o 4 veces, o es más visual. ¿Qué es ser más visual? Claro. ¿No? Entonces, creo que esta instancia nos permitió a nosotros, a los profesionales, llegar a los papás desde este lugar y ponernos codo con los padres en mostrarles cómo nosotros en nuestra labor diaria intervenimos en el trabajo y cómo trabajan las docentes. Acá también el lugar que ocuparon las docentes fue muy interesante, el intercambio que se ha generado con las maestras este tiempo ha sido muy rico, porque por allí, al no ser presencial y uno tener la posibilidad virtual de estar al instante con la seño, a los 2 minutos que pasó una situación, esto también nos habilitó un montón de situaciones, que por allí en la presencialidad teníamos que esperar a la reunión que habíamos pautado para el mes que viene. Bueno, acá se presenta la situación y automáticamente podemos tomar contacto con el docente y esto habilitó también a un montón de Absolutamente. Eso es lo que pensábamos recién, ¿no? O sea, la situación ideal es cuando todos podemos, desde la especificidad de cada uno, trabajar en función de ese alumno. Y los docentes y la institución escolar son fundamentales. Es como tener, digamos, es el insumo básico que necesitamos. Porque nosotros podemos ser muy buenos, pero si no sabemos qué pasa en esa escuela y qué necesita ese alumno en esa escuela y qué configuración tengo que hacer para que acceda al aprendizaje, estamos trabajando en el aire. Por eso es tan importante tener este buen vínculo con la comunidad educativa. Sí, y por ahí, Sara, creo que también es uno de los puntos o de cuestiones que siempre conversamos, es poder articular de la mejor manera el trabajo de salud con educación. Yo creo que esta instancia nos ha permitido un contacto mucho más fluido y en donde todos hemos podido convivir y entender el rol y la función de cada uno de los equipos, de las escuelas, de los equipos técnicos externos, de los equipos de profesionales externos, las docentes,
como que fue, en ese sentido lo veo como positivo y creo que es algo que todos queremos que pase y que Totalmente. a los que trabajamos en el área de la discapacidad, creo que trabajar en conjunto de salud y educación es a los niños lo mejor que les puede pasar, ¿no? Totalmente. Porque, Además no son dicotomías, o sea, siempre se trató de dicotomizar, de enfrentar ambas áreas. Y nosotros, tanto vos como yo, somos psicopedagogas, estamos con un pie en cada uno, ¿no? Un pie en educación, un pie en salud. Pero además el SAI en sí mismo es una prestación que tiene un montón de profesionales de la salud, pero además se desempeña en el área educativa. Entonces, ¿son dicotómicas? No, son complementarias. Y realmente yo creo que a ver, ni siquiera me atrevo a decir que es ideológica la dicotomía que se fabrica. Yo creo que tiene que ver con lucha de poderes y nada más. Porque es a ver quién reconoce o no reconoce tal profesión, tal desempeño, con lo cual creo que hoy por hoy nosotros, desde el SAIE, somos la prueba cabal que educación y salud van de la mano. Sí. Hoy no me imagino a un alumno que tenga dificultades de aprendizaje, que yo no tenga la mirada del psicólogo para ver qué le está pasando a este alumno, dificultad de aprendizaje. Ahora sí vuelvo al mundo, al universo de discapacidad. Yo no me imagino, como no me imagino un chico que tenga dificultades o diagnósticos netamente del orden de lo emocional, pero el aprendizaje se ve por consecuencia comprometido. O sea, está tan entrelazado que realmente creo que es de otro, como que está como desactualizada los que quieren hacer valer esta dicotomía. Sí, por ahí, sí, y teniendo en cuenta que que estamos en proceso, que estamos en camino, que esto no es esto es como reciente, ¿no? Esto del trabajo en lo que tiene que ver con la inclusión y en el ir mejorando día a día las intervenciones de todas las áreas. Es como un aprendizaje permanente en esto de articular los trabajos y las áreas para hacer nuestra tarea lo mejor posible. Absolutamente. Y por allí esto que nosotros por ahí compartimos con el equipo es del trabajo interdisciplinario, pero sabiendo el saber de cada área y la importancia de lo que me aporta esa otra área a la cual yo no formo parte, ¿no? Por ejemplo, como vos dabas el ejemplo, con trastorno del aprendizaje que tiene su psicóloga y sus psicólogas del área de salud hacen los aportes para que nuestra intervención sea lo más acertada posible. Es así, o sea, es una dinámica que tenemos que ir como en aceitándola y en ponerla de tapete todos los días de nuestra tarea. Sara, por ahí, que hoy hablábamos de los centros, hay muchos centros en Argentina y todos tienen un funcionamiento diferente. Por ahí hablábamos un poquito de que tenemos como un vector o una línea en donde tratamos de respetar esto que tiene que ver en este momento con el cuidado y que tiene que ver con el lugar al cual pertenecemos, pero sí está claro que cada centro tiene su dinámica, su estilo, su impronta, esto es así. Esto es así, pero hay una cosa muy interesante en esto que yo les contaba, que relevé la información de distintos lugares del país. Todos, porque hay quienes tienen una cantidad de horas X que van a la escuela y no más. Hay quienes, por ejemplo, en Cava las horas son infinitas que solicitan las escuelas para que el profesional de apoyo esté en la escuela. Hay quienes tienen prohibido el ingreso a la escuela. O sea, hay distintas modalidades, pero todos hicieron hincapié
en cómo repensar el proyecto institucional a la luz del aislamiento. Entonces, eso fue como algo muy gratificante, porque decíamos, acá ya no importa si entras a la escuela o no entras a la escuela, si vas tantas horas o vas tantas otras, sino cómo hago para armar el plan de contingencia para contener a las familias, para contener a nuestros profesionales, porque, a ver, no es que porque estamos trabajando en este área nosotros no estamos atravesados por la pandemia, por el aislamiento, por las complejidades, por la enfermedad de cercanos y demás. Todos estamos atravesados. Y así como acompañamos a las familias, nuestros propios equipos se tuvieron que fortalecer para hacer frente a esta situación. Y esto fue un común denominador en todos, tanto el que decía que llevaba a caballo a la tarea, como el que no, el que está en una gran ciudad. Todos lo que hicieron fue prevalecer cuál es el objetivo de donde estamos, desde el lugar que nosotros intervenimos, y a partir de ahí diseñar los apoyos, porque sí, ciertamente la realidad de nuestro país está muy atado a lo jurisdiccional, ¿sí? Entonces, de hecho, Bahía Blanca, que es Buenos Aires, y, no sé, Ramos Mejía, que también es Buenos Aires, tienen distintos funcionamientos. Y vos decís, pero me estás hablando de la misma provincia. Sí, pero funciona diferente. Entonces, lo jurisdiccional tiene mucha relevancia, ¿no? Sí, sí. Por ahí esto que vos decías, Sara, de los que más allá de que funcionamos distintos, todos los centros tuvimos que armar para cada uno de nuestros pacientes en tiempo récord el plan de contingencia. Eso fue, bueno, armar el plan de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Bueno, mientras íbamos pensando qué era, lo íbamos haciendo. Claro. Porque necesitábamos acercar nuestro plan de contingencia en este caso, a las obras sociales, que eran las que lo que cubre lo que sería la prestación de servicio de apoyo a la integración escolar. Ese plan de contingencia se armó también en tiempo récord en todas, esto fue así. Además, teníamos, si vos recordás, una de las reuniones que tuvimos entre todos los centros de la Cámara, no teníamos ningún tipo de certezas de nada. Teníamos disposiciones que todas las semanas se iban cambiando y contradecían a la anterior. Y esto también no es menor. Ninguno de nosotros, de todo, estés en el punto del país, teníamos certeza de poder seguir cobrando para pagarle a nuestros profesionales. Y todos seguimos trabajando, apostando por esto, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante y creo que eso habla de la convicción que uno tiene. No es fácil sostener un servicio al apoyo de integración escolar si uno no tiene la convicción absoluta de lo que implica un proceso de aprendizaje, un proceso de socialización, el intercambio entre profesionales. La verdad que no podés hacerlo desde otro lugar. Tenés que tener la convicción de lo que es un alumno con discapacidad en situación de escuela. Y me quiero tomar unos minutos para hablar un poquito de la inclusión, ¿no? Porque yo por ahí hablé del paradigma social de la discapacidad, que es, digamos, el que plantea la convención, y va rápidamente, porque muchos de los que están acá seguramente lo tienen muy claro y no los quiero aburrir. El paradigma social de la discapacidad lo que mira es las barreras del entorno, no mira las dificultades de la persona. En este punto habla de que hay que modificar el entorno para el acceso a las personas, digamos, a los aprendizajes, diseño universal del aprendizaje y así diseño universal de los productos también para que sean utilizados por todas las personas y demás. Y en este punto, nosotros, desde la CASAIE, ya no hablo solo de una convicción personal, sino de una convicción colectiva, desde el quehacer cotidiano en cada una de las escuelas o con cada uno de los alumnos con discapacidad que acompañamos, dentro o fuera de la escuela, estamos promoviendo una educación inclusiva.
Porque hoy sabemos todos, y todavía estamos discutiendo, si salud o educación, menos cerca tenemos la posibilidad de que la escuela sea una escuela inclusiva, y no porque la escuela sea mala, porque la escuela no tiene los recursos para hacerlo. No la formación, los recursos. Entonces, nosotros como equipo de apoyo a la integración escolar estamos promoviendo realizar prácticas inclusivas, estamos haciendo prácticas inclusivas, porque siempre los teóricos hablan, Tony Booth y Einstein hablan de políticas prácticas, se me fue. Prácticas inclusivas es lo que estamos haciendo. Políticas inclusivas, por ejemplo, fue la 311, donde todo el mundo podía estar en la escuela común, ¿sí? Y realmente hay que crear la conciencia inclusiva. Y esto lo estamos haciendo a diario cuando empieza a ser natural que haya personas con discapacidad, como debería ser, por otro lado, en la escuela. Nosotros de a poquito estamos generando esa sociedad inclusiva. Entonces, ¿por qué nos seguimos llamando hoy por convención o por cómo lo dice la 24901, la ley de discapacidad? Claro. Ahora, nosotros nos podemos llamar como nos llamemos. ¿Cómo encaramos el proceso de integración escolar? ¿Desde qué lugar? No desde el lugar de sectorizar un alumno con este docente y sin contacto con el entorno. No, vamos a ir abriendo, vamos a generar en el entorno las posibilidades de que este alumno se pueda incluir bien, vamos a derribar las barreras en las escuelas, vamos a dejar o vamos a acompañar a aquel docente que dice, yo no tengo herramientas, yo no me formé para esto. Bueno, acá estamos nosotros para pensar juntos, para ayudarte, no para posicionarse en el lugar del saber, sino para ayudarte a construir herramientas propias para trabajar con el que tiene discapacidad, pero con el que no aprende las tablas también. O sea, sí, no solamente... Claro, vos hablabas de construir, creo que es esa la palabra, tiene que ver con esto, con que todos estamos construyendo este camino, ¿no? De que ese niño lo pase o joven lo mejor, que su tránsito por la escuela común sea buenísimo, que la pase bien, que se esté divirtiendo, que sea feliz, que no sea el transitar por la escuela común un peso o algo que hace mal, que le está haciendo mal a él porque no se encuentra con los recursos y también a la familia, y que por allí cuando nosotros nos pasa que cuando nos hacen una consulta en lo que es servicio, tiene que ver un poco con este malestar que están sintiendo la familia porque no están pudiendo transitar aliviadamente la escolaridad de su hijo. No sé si está bien la palabra, pero... Y ese creo que es el punto nuestro, y acompañar para que ese tránsito por la escuela común esté buenísimo, ¿no? Y que la esté pasando bien, y que haga sus amigos, y que se diviertan. Eso creo que es el punto donde nosotros no podemos perder de vista el bienestar general. Y nos ha pasado esto de por ejemplo, dice, ¿cuántas horas está en el servicio? Que no es mucha carga. Nuestra experiencia, los niños que han ingresado a servicios, la mayoría termina haciendo deporte o alguna otra actividad extra. Antes de empezar el servicio no la hacían. Entonces nosotros esto lo vamos analizando y viendo y decimos, ¿cuántos chicos, una vez que empiezan a estar más cómodos con su escuela, a poder transitarla de otra manera, empiezan a pensar en que su vida no es solamente la escuela? Aparte de la escuela hay otras cosas muy lindas para hacer, y por ahí desde los servicios promocionamos esto también, o promovemos esto en la familia y en los chicos. ¿Qué otras cosas te gusta hacer? Porque si no, todo está como que le vaya bien en la escuela, ¿no? Y si le va bien en la escuela, estamos todos felices y contentos. Y no es solamente eso. Me parece que si nosotros no perdemos de vista, está muy bueno que eso pase. Porque estamos viendo un muchachito que la está pasando bien en su escuela, y eso es lo que apuntamos todos. Tal cual. Sara, estamos casi en la hora, me parece. Todavía no estoy. Bueno, cuando aparezca Sara, la invitamos. A esto ya va a quedar grabado. Bueno. Ahí está.
Ahí. A ver. Ahí estamos en vivo. Bien. A ver, ya estamos.